¿Alguna vez has sentido que el mundo a tu alrededor se distorsiona en la oscuridad? ¿Que lo que parece normal podría esconder algo mucho más siniestro? Hoy te llevaré en un viaje que no olvidarás. Un viaje donde la realidad y la muerte se entrelazan en los vagones de un tren que nunca se detiene. Bienvenidos a El último viaje en tren, una historia que te hará pensar dos veces antes de tomar ese trayecto nocturno hacia lo desconocido. Así que, si te gustan las historias de terror llenas de misterio, quédate hasta el final. Y si eres nuevo por aquí, no olvides darle like al vídeo y suscribirte para no perderte más relatos escalofriantes como este. Activa la campanita para no perderte lo que viene. Ahora, apaga las luces, ponte cómodo y prepárate para sumergirte en esta oscura travesía. Pero ten cuidado, este tren podría no tener vuelta atrás. Ethan llegó a la estación minutos antes de la medianoche, con el aire frío envolviéndolo como una advertencia silenciosa. La noticia de la muerte de su padre había sido una sorpresa amarga, una carga inesperada después de tantos años sin contacto. Él había dejado atrás el pequeño pueblo de Ash Hollow hacía más de una década, decidido a no volver nunca. Sin embargo, la llamada de la sangre era ineludible, incluso si esa sangre pertenecía a alguien a quien ya no quería recordar. La estación de tren estaba casi desierta, lo cual no era raro para una hora tan tardía. Solo algunos viajeros dispersos se movían lentamente, sus rostros inexpresivos, reflejando un cansancio que iba más allá de la falta de sueño. El tren nocturno apareció en la oscuridad como un espectro silencioso, sin el ruido habitual de las ruedas sobre los rieles. Las puertas se deslizaron abiertas, y Ethan subió, sintiendo de inmediato una ligera opresión en el pecho, como si el aire dentro del vagón fuera más denso, más pesado. El interior del tren era sombrío. Las luces del techo parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras alargadas que se movían de manera inquietante. Ethan avanzó por el pasillo, arrastrando su maleta detrás de él. Los otros pasajeros estaban en sus asientos, inmóviles, con la mirada perdida en la distancia. Algo en ellos le resultaba extraño, pero no supo decir exactamente qué. Tal vez era el hecho de que ninguno de ellos parecía realmente presente. Sus cuerpos estaban allí, pero sus almas parecían haberse quedado en algún lugar lejano. Encontró su asiento junto a la ventana y se dejó caer en él con un suspiro de cansancio. El tren comenzó a moverse, deslizándose suavemente hacia la oscuridad de la noche. Ethan miró por la ventana, pero no podía distinguir nada más allá del reflejo de su propio rostro en el cristal. El paisaje parecía desvanecerse en la negrura, como si el tren no atravesara un espacio real, sino algún tipo de vacío insondable. Conforme los minutos avanzaban, el silencio en el vagón se volvía sofocante. Ethan intentó distraerse revisando su teléfono, pero no había señal. El dispositivo era inútil, como si hubiera sido desconectado del mundo exterior en el momento en que el tren partió. El tiempo parecía ralentizarse, como si el tren no estuviera realmente en movimiento, sino suspendido en una especie de limbo eterno. A medida que las horas pasaban, Ethan comenzó a sentir un creciente malestar. No podía dejar de notar que el tren no hacía paradas. Según el horario, deberían haber pasado por al menos 2 estaciones antes de llegar a Ash Hollow, pero el tren seguía avanzando sin detenerse. Ningún anuncio indicaba una próxima parada, y los pasajeros permanecían en el mismo estado inmutable. Era como si el tren los estuviera llevando hacia algún lugar que no aparecía en ningún mapa. El aire en el vagón comenzó a volverse más frío, un frío que se metía en los huesos y hacía que los dedos de Ethan se entumecieran. Se abrochó el abrigo, pero no sirvió de mucho. El frío no provenía del exterior, sino de algo dentro del tren, algo que lo envolvía con una sensación de vacío. Fue entonces cuando notó el olor. Un aroma dulzón, casi imperceptible al principio, pero que pronto se hizo más fuerte. Era un olor rancio, como carne en descomposición, un hedor que trajo recuerdos desagradables de los últimos días de su madre en el hospital. El olor de la muerte. La incomodidad aumentaba con cada segundo, y aunque Ethan trataba de no prestar atención, su mente comenzaba a jugarle malas pasadas. La quietud en el vagón ya no parecía solo extraña, sino antinatural. Los pasajeros, tan quietos, tan inmóviles. Ninguno de ellos había hecho el más mínimo movimiento desde que el tren había partido. Ethan intentó no mirarlos directamente, pero no pudo evitar sentir que algo en ellos estaba mal, fundamentalmente mal. Como si lo que estaba sentado en esos asientos ya no fuera completamente humano. El tren continuaba avanzando,
y la sensación de estar atrapado en un lugar entre mundos comenzó a apoderarse de Ethan. Todo a su alrededor se sentía extraño, distorsionado, como si la realidad misma estuviera fragmentándose. Las luces parpadeaban con más frecuencia, creando sombras que parecían retorcerse y moverse por su cuenta. Por la ventana, la oscuridad seguía siendo absoluta. Ni una sola luz de un pueblo o estación. Ni una señal de vida. Decidió levantarse y caminar por el vagón, esperando que el movimiento lo calmara. Mientras avanzaba, miraba de reojo a los otros pasajeros. Sus rostros, tan inexpresivos, parecían congelados en el tiempo. Uno de ellos, un anciano con la piel grisácea y los ojos hundidos, tenía la boca ligeramente abierta, pero no emitía ningún sonido. Al pasar junto a él, Ethan sintió una oleada de náuseas. Era como si algo en ese hombre, si es que aún podía llamarse así, irradiara una presencia oscura y maligna. Caminó hacia el baño, esperando encontrar algún alivio en el aislamiento de ese pequeño espacio. Cuando entró, la luz del baño también parpadeaba, creando un efecto estroboscópico que solo empeoraba su mareo. Abrió el grifo para lavarse la cara, pero en lugar de agua clara, lo que salió fue un líquido oscuro, espeso, que olía a tierra mojada y descomposición. Ethan retrocedió con asco, cerrando el grifo de golpe. Miró su reflejo en el espejo. Al principio, todo parecía normal. Pero entonces, en medio de un parpadeo de las luces, vio algo detrás de él. Una sombra. Una figura alta y delgada, apenas visible en la penumbra. Ethan se giró rápidamente, pero no había nadie allí. Sin embargo, la sensación de que algo lo observaba no lo abandonaba. Regresó a su asiento apresuradamente, con el corazón latiendo con fuerza. A medida que se sentaba de nuevo, miró por la ventana, buscando desesperadamente algo que lo anclara a la realidad. Pero lo que vio solo aumentó su terror. En lugar del paisaje rural que esperaba, había un desierto gris, infinito, cubierto por una niebla espesa y turbia. Y en la niebla, sombras. Formas humanoides que se movían lentamente, arrastrándose a través de ese páramo desolado. No eran personas, no del todo. Eran algo más, algo que existía más allá del entendimiento humano. Ethan comprendió entonces lo que estaba sucediendo. Este no era un tren ordinario. No estaba viajando hacia Ashhallow, ni a ningún lugar en la Tierra. El tren era un portal, un pasaje entre dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. Los pasajeros no eran viajeros comunes, eran almas atrapadas, esperando ser enviadas a su destino final. El tren avanzaba hacia la negrura, y Ethan ya no podía sentir el paso del tiempo. No había más estaciones, ni puntos de referencia. Solo el frío, el silencio y la certeza de que, al final del viaje, no sabía en qué lado del velo terminaría. Lo único claro era que, en este tren, no todos llegarían a su destino con vida. Algunos, quizás, ya habían cruzado esa línea hacía mucho tiempo. Y tal vez él sería el siguiente.